contarnos un poquito acerca de este tema, ¿no? Primero que nada, ¿qué es la influenza? Exacto. Mire, fíjense que el tema de la influenza, ¿qué es? Mucha gente confunde la influenza como si fuera una gripe común grave. En realidad no, la influenza es un padecimiento que, si bien es cierto forma parte de los procesos gripales, es una enfermedad causada por el virus de la influenza que existe en múltiples cepas. De hecho, el problema real de esta epidemia o de esta situación del aumento es que es una cepa por la cual las vacunas que se habían puesto durante el principio de año no están cubiertas. Es un tema porque muchas de estas son importadas. La cepa que hoy estamos viendo es una cepa importada que no estaba cubierta por la vacuna. Y el tema con esta situación, la influenza es un padecimiento que va a causar, primero, varios síntomas. No necesariamente tienes que tener el cuadro florido de la influenza, que es el ojo rojo, moco y esto. La cepa actual, o la que principalmente está atacando hoy, es una cepa que inclusive se presenta con dolor intestinal, puede haber diarrea, vómitos, y no necesariamente tiene que haber fiebre inclusive. Ojo, eso es un punto importante. El niño se siente mal, tú puedes ver al niño decaído, tú puedes ver al niño tirado completamente, pero no siempre tiene que haber el cuadro febril agudo que todos esperamos para poder hacer el diagnóstico de influenza. En específico, esta epidemia se está presentando dolor abdominal, malestar general, y como al segundo o tercer día empieza a haber un moco blanco, hialino, pero el niño ese transparente, el moco transparente que tú notas, y vas a ver al niño con los ojos rojos, brillosos ligeramente, más decaídos. Como el segundo o tercer día vas a notar esos síntomas, aunque en algunos niños puede ser tan rápido el contacto como desde, por ejemplo, que tenga contacto con alguien ahorita y inclusive 1 hora, 2 horas empezar a manifestar los síntomas floridos. ¿Cuál es el problema con la influenza? La influenza es un padecimiento que es muy amplio. Existen varios tipos de influenza: la influenza estacional, la influenza complicada, que bueno, se divide en varias cepas y en varias situaciones. Para fines prácticos, el punto importante de esto es que no dejemos pasar que si un niño te dice que tiene dolor de cabeza, malestar general, dolor abdominal, dolor en las piernas, principalmente en las pantorrillas, hay que tener mucho cuidado. Es tal la magnitud de la enfermedad que estamos viendo hoy que sí hay que tener mucha precaución. Ahorita se está aplicando una vacuna que se llama trivalente, que es la vacuna del año pasado. Esta vacuna en realidad no te va a proteger al 100%. El hecho de que tú tengas la vacuna no es una protección al 100%, pero te va a proteger contra la influenza más grave, que es la H1N1, que esa es muy agresiva, que es muy violenta, y también te va a proteger contra una que es H3N3. Aún así, existe la posibilidad que tú puedas tener influenza, porque existen varias cepas circulando, e insisto, la actual es una cepa importada, no es una cepa que es común. Antes se consideraba que la influenza tenía un periodo estacional, que empezaba en épocas en que cambiaba el clima, en que había mucha humedad, en que había mucho frío. Hoy no. Hoy esto en Yucatán y en específico en el sureste de México es algo que de alguna manera ya no es estacional, es endémico. Puede ser en cualquier etapa del año, tú puedes presentar o adquirir la influenza por múltiples formas, y además es una enfermedad sumamente contagiosa. Totalmente, porque sí. Es viral, ¿correcto? ¿Cómo se contagia? El contagio es así como estamos, con solamente hablar, eso es importante. Y muchas veces el problema de esto, y que ha permitido que la influenza haya crecido de tal manera que, bueno, ha habido, pues ustedes saben, escuelas que han tenido que suspender clases, que hay salones llenos, que además hay áreas de juegos. El problema es que la influenza se transmite por saliva, y tú puedes ser asintomático y tener un dolor abdominal y nunca te vas a imaginar que lo que tienes es un proceso de influenza que está en evolución. Entonces, aquí el punto importante es regresar nuevamente a lo básico. Hay que lavarse las manos completamente, hay que tener precaución de utilizar otra vez los geles, el saludar a las personas, con gel, el toser, cubrirse la boca para toser, lo cual es un poco complicado en el caso de los niños, pero de alguna manera esas son las medidas que van a permitir prevenir. ¿Cómo saber si es gripa o no es gripa? La mayoría de los procesos virales, inclusive el proceso de influenza, tienen un periodo que dura de 2 a 3 días, procesos con calentura, malestar general. ¿Cuándo realmente yo considero que mi hijo no debe de ir a la escuela? Bueno, cuando el proceso infeccioso ves al niño más tirado de lo normal, o sea, está más dormido de lo normal, no quiere comer, está decaído, refiere dolor de cabeza intenso, aún sin fiebre. Ojo, no tiene que haber fiebre para que tengas influenza. Digo, la fiebre es una manifestación pero estamos viendo casos de niños sin fiebre con influenza. Y inclusive sin fiebre, sin mocos y solamente con diarrea, y son positivos a influenza. Entonces ese es el tema realmente que ha venido a complicar esto, porque no es
O sea, no es un problema de que las escuelas no hayan actuado adecuadamente, de que los papás no hayan actuado adecuadamente, sino el problema es que esta es una enfermedad que se ha escondido mucho. ¿Qué tratamiento es el que se recomienda para la influenza? Fíjate que cuando tú tienes el cuadro ya detectado, o sea, cuando ya tienes las características clínicas, cuando tienes todo, y es, por ejemplo, y tú consideras que es una influenza estacional, puedes utilizar algo muy sencillo como Gavirol, que inclusive funciona como preventivo. Es un antiviral que funciona como preventivo y funciona también para el tratamiento. Pero el tratamiento real es Oseltamivir, que tiene varios nombres: Gremital, Tamiflu, Celtaferón, el nombre que ustedes quieran. Ese realmente se va a dejar para cuando el cuadro es realmente florido, cuando tienes el diagnóstico, es cuando tú vas a utilizar este tratamiento. Si no, lo ideal es utilizar nada más medicamentos preventivos como es el Gavirol, como es existen otros antivirales, el aciclovir y otras cosas que nos pueden funcionar en mucho menor grado que utilizar el Oseltamivir, que es el tratamiento de elección. Pero eso es el tratamiento específico, pero lo importante aquí es evitar las complicaciones que pueden presentarse. Te puedes deshidratar por la misma diarrea de los vómitos, puedes presentar cuadros de neumonías, puedes presentar complicaciones intestinales, que eso es lo que tratamos de evitar. El niño que se le hace el diagnóstico, que se le inicia el tratamiento a tiempo, no va a tener ningún problema. Y existe una forma de prevenir, existe la vacuna de influenza, que esto es un tema un poco polémico, hay gente que decide ponerla, no ponerla, porque puede dar manifestaciones secundarias. Esta vacuna, inclusive la nueva vacuna, va a llegar a partir de principios de noviembre, debe estar por aquí, una vacuna que se llama, que es cuatrivalente, que tiene 4 cepas que son las principales, que van a cubrir prácticamente el tema ahora sí que de las cepas que están rondando. Con la aplicación de la vacuna se va a poder proteger en una parte, más no garantiza que esto te diga que no te va a dar influenza. Lo que sí es que te va a garantizar que no te va a dar las cepas más violentas, que eso es algo muy importante. La protección es muy importante. ¿Cuál es el problema de esta vacuna? Esta vacuna puede tener efectos secundarios muy importantes en muchos niños, que bueno, eso no puedes saber tú al momento de aplicar si va a tenerlos o no va a tenerlos. Claro. ¿No? Que eso ¿A partir de qué edad podemos aplicar? Mira, se recomienda en niños mayores de 6 meses hasta, pues bueno, todos los adultos y todo. Sí, claro. El problema de la influenza es que te ataca en los puntos de la vida, te atacan niños muy pequeños y gente muy grande. Tania Toledano nos pregunta, ¿dónde se podrá encontrar la vacuna? Miren, la vacuna de influenza existe en el sector público. El sector público tiene la vacuna. Entiendo que están aplicando ahorita la trivalente. Les debe llegar la nueva a partir de noviembre ahorita. O sea, ahora en los centros de vacunación privados, inclusive les puedo decir que no hay la vacuna tetravalente todavía, que solamente está la trivalente, que debe llegar a más tardar la próxima semana, que es la que realmente vale la pena aplicarse, ¿no? Luz Martínez nos pregunta por las mujeres embarazadas en el caso de la vacuna. Eso es muy importante. Fíjense que las vacunas, bueno, ahí deben de platicar con su ginecólogo, pero sí está recomendado aplicar la vacuna en mujeres embarazadas, porque además le brinda protección al bebé. O sea, el momento en que tú te pones la vacuna, te brinda protección, pero tienen que platicar con su ginecólogo. Eso es muy importante. Gaby nos pregunta, si ya te pusiste la trivalente, ¿puedes ponerte esta nueva? Sí, pero tienes que esperar cuando menos de 1 a 2 meses para poderla aplicar. Sí, Okay, cuando menos. O sea, si ya la tienes de esta, espérate 1 o 2 meses para aplicarte la nueva vacuna de influenza. Porque dentro de la tetravalente, de la de 4 viene, hay 2 cepas que tiene la trivalente, entonces vas a repetir. Aunque en algunas ocasiones se recomienda aplicar, por ejemplo, hay gente que está en riesgo, que se aplica una vacuna hoy y a los 15 días, un mes, se le pone la segunda dosis. Okay. Entonces depende de cada niño. Entonces ahora sí que hay que individualizar en cada persona de acuerdo a cómo estén las cosas, decidir si se le pone la tetra o se queda únicamente con la trivalente. Exactamente. Paul, de verdad, muchísimas No, pues un placer, gracias. de verdad. Toda la información es muy No, hombre, encantado. Muchas gracias. Hay cosas nuevas que no sabíamos, ¿no? Realmente, y como platicamos hace rato, este año sí se ha notado que hay más influenza que el año pasado, o sea, más casos. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Un placer, y cualquier cosa, de verdad estamos a sus órdenes. En las dudas que tengan, con mucho gusto se las podemos resolver. Y sí es importante la comunicación con sus médicos, muy muy importante, porque sobre todo que ellos conocen a sus hijos y ustedes como mamás los conocen mejor, y bueno, y en base a eso tomar una decisión que sea correcta y adecuada para ellos. ¿Okay? Okay. Pues un placer, muchísimo gusto y un gusto y encantado. Muchísimo gusto, un placer. Bye.